Yo creo que como todos los niños fui como descubriendo dónde estaba, ¿no? Con el transcurso de toda mi primera infancia, mi niñez, y creía que estaba en una familia modelo, recibí mucho amor de parte de mi mamá, de mi papá, hasta mis 8 años puedo decir que tuve una educación re linda, contenido, amado, me sentía realmente muy amado, pero bueno, ignoré que mi papá y mi mamá padecían de enfermedades de salud mental. Los dos eran pacientes psiquiátricos con diagnóstico bipolar, hasta que a mis 9 años, ahí como un poquito más despierto quizás, empecé a registrar que en mi casa habían cosas que no eran normales, tipo, por ejemplo, yo iba al colegio pero iba solo, con mi hermano Nico, íbamos solos. Después mi papá y mi mamá estaban todo el día en la casa, en la cama. Al club me pasaba a buscar mi entrenador y me llevaba al club. Y en el club estaba todo el día solo. Y los papás de, por ejemplo, mis compañeros los iban a ver jugar al fútbol, le compraban la gaseosa después del partido, que también la ligaba yo, ¿no? Me compraban la gaseosa a mí también. En el colegio lo mismo, o sea, los papás llegaban al colegio y ahí me empecé a dar cuenta como que, o sea, algo pasaba. Y bueno, lamentablemente para mis 9, 10 años, mis papás ya sí finalmente fueron intervenidos en clínicas neuropsiquiátricas. Los dos. Los dos. Mi papá por intento de suicidio, al cual lo supe atajar yo. Llegué del colegio y entré a mi casa y no encontré a mi mamá, lo cual era rarísimo porque era entrar y era la misma cena siempre. Yo iba a la pieza de ellos y estaban acostados. Solo que ese día mi mamá no estaba y el único que estaba era mi papá, estaba acostado pero tapado hasta el cuello. Tipo re raro eso también y con su cuerpo en temblor debajo de la sábana, ¿viste? Entonces yo me acerqué para saludarlo, él se puso más nervioso todavía, le pregunté por mi mamá, me dijo que no sabía y en un momento como para ver qué era lo que le estaba pasando me acerqué y me apoyé al lado de la cama y ahí como que él se vio invadido y me dijo anda y cuando corre la sábana tenía la 9 milímetros, la tenía agarrada así y estaba así, le temblaban las manos porque tenía el arma acá, así. Y ahí le dije, pa, ¿qué haces con el arma? Y me dijo, no, la voy a guardar en otro lado porque vos ya sabés dónde está, me dijo. Y ahí, bueno, le dije a mi mamá y mi mamá como pudo, llamó al SAME y se lo llevaron al Borda. Después a mi mamá entró en una crisis así de un cuadro depresivo muy fuerte, con ataques de pánico y no había forma y también le intervinieron en una clínica neuropsiquiátrica. A raíz de que me quedé sin papás, me tuvieron que llevar a otro barrio, a una casa, a vivir al cuidado de mi hermana. Mi hermana apenas tenía 18 años, recién se había casado. ¿Y vos tenías? Yo ahí tenía 11. Mucho miedo, mucha paranoia. Ya te arrastraba con lo de mis papás, mucho abandono, aunque eran mis papás, pero no estaban, nunca estaban conmigo. Entonces todo eso arrastré a ese lugar donde ahora se presentaba lo desconocido, pibes que se habían criado de una manera diferente, que jugaban a otros juegos, que cantaban otras canciones, que jugaban al fútbol, pero de una manera distinta a la que yo jugaba. Yo jugaba en un club, en un marco de la educación, y ahí es donde me vi rodeado de situaciones de riesgo y lamentablemente no se me ocurrió mejor idea de que elaborar una estrategia de sobrevivencia y me empecé a hacer amigo de todos mis potenciales victimarios. Los mismos chicos que estaban igual en la misma situación que yo, o sea, que estaban tan vulnerados como yo, solo que ellos eran de ahí. Iba al colegio, pero después del colegio, por ejemplo, tenía que... Pues no era que me mandaban a trabajar, viste que muchas veces está esta idea de que te mandan a trabajar. Nosotros si no íbamos a trabajar no comíamos. Entonces teníamos que salir a vender facturas o en el verano latitas en el semáforo. Después, bueno, fuimos encontrando en la calle que había lugares donde se ganaba un poquito más de plata, ¿no? En los centros comerciales, arriba del tren, del colectivo. Y ahí es donde yo empecé a vivir un montón de situaciones de riesgo. Y la droga fue para mí una manera de decir, bueno, o sea, listo, o sea, me arruinaron la vida, Okay. Yo ahora lo voy a ayudar a terminarla, ¿viste? Pero para mí la droga era una manera de anestesiar una herida que estaba sangrando, abierta y que dolía mucho
y que por ahí la marihuana, el alcohol, la violencia era como un poco una manera de anestesiarlo y otro poco era una manera también de lastimarme en otros lugares para que no olvidarme un poco de este dolor, ¿viste? Que me duela en otras partes también. ¿Y eran marihuana y alcohol? Era marihuana, ¿Ibas por ahí? No, empecé con la marihuana, con cigarrillo obviamente y alcohol de base, pero después empecé con la marihuana y tuve etapas, pero hubo una etapa muy fuerte donde se puso de moda el Poxirrán en el grupo y estuve un año jalando pegamento ininterrumpidamente. Después empecé a como hacer un policonsumo y era Poxirrán, pastilla, vino, marihuana, todo junto y imagínate cómo terminaba, o sea, aparte que siempre como que por ahí fui rápido para aprender, entonces en esto del aprendizaje de la calle hice como un intensivo. Duró muy poco el periodo en el que yo no sabía nada. Yo me aviví al toque, me puse pillo, como dicen los pibes, y ya de pillo en el sentido de lo que entienden por pillo, sí, ¿no? Sí, claro. Pero leí toda la jugada. Entonces rápidamente me junté con los pibes más grandes que ya robaban en otra categoría, en otro nivel. Me empezaron a poner me empezaron a hacer abrir los ojos en cuestiones que obviamente no me había criado en ese contexto, o sea que lo tuve que aprender todo muy rápido. Sí, pero fuiste escalando en esa Fui escalando en el consumo, fui escalando en el robo. ¿Y dónde en esa escala, que a la vez es una depresión, ¿no? Porque sí. Uno va bajando, a pesar de que uno cree que va subiendo en escalafones, ¿no? ¿Hasta dónde llegaste? En el consumo me refiero. ¿El Poxirrán era lo más? No, yo creo que me metí mucho con las pastillas. ¿Las pastillas? Sí, con los fármacos. Mucho. Porque la tenía por mis papás, o sea, la tenía todo el tiempo. Yo quería drogarme para morir. O sea, ese era el objetivo. ¿En qué momento empezás a decir, che, yo acá, por acá no, por acá me voy a morir? Este era el objetivo. ¿Y cómo empezás a mirar la vida de nuevo? Yo creo sinceramente que fue un milagro, porque no tenía el plan de parar. Tuve un conflicto con las leyes del menor, porque yo andaba haciendo cosas que estaban mal, y ahí fue que me cruzaron y quedé detenido, y tenía 17 años. En ese momento no estaba viviendo en mi casa, estaba totalmente afectado por el consumo, pero muy, muy complicado porque era consumo, delito, violencia, o sea, era totalmente, digamos, sin límite la cuestión. Y cuando me detuvieron y ahí me fueron a buscar mis papás a la comisaría, me enojó mucho que me hayan ido a buscar. Porque era como, o sea, no me saques, ¿viste? Déjame acá, o sea, no... y en ese momento, bueno, les dijeron ellos al comisario que estaba ahí, de que ellos eran los 2 pacientes psiquiátricos y que no se podían hacer cargo de mí, que yo hacía años que había perdido el control para ellos. Entonces que no sabían qué hacer. Y en ese momento me habían dicho que para que esto se calmara yo tenía que hacer un tratamiento y salí bajo ese acuerdo. Y como mis papás no me podían cuidar, no se podían hacer cargo de acompañarme, que tenía que haber alguien más. Y ahí apareció mi hermana Celeste, que yo tipo... Sí, sí. Sí, Celeste, que está hoy acá. Y ella me dijo, mirá Matías, o sea, así, Matías, ¿viste? Nada de Mati. Mirá Matías, si vos realmente entendés que esto es grave y que necesitas ayuda y que para salir de esta el tratamiento te va a ayudar, contás conmigo. Hice una introducción que te cuento, te invito. ¿Voy a llorar? No. Llorá, si querés llorar, eso es televisivo. Si querés llorar, llorá. Gracias, Moria. ¿Cómo vos recordás ese momento de hermanos? Fue un momento duro, ¿no? Porque yo siempre decía, pedía a Dios por él, porque lo veía muy mal y desde muy chico. Entonces era como que no había chance de que zafara de la muerte, ¿no? Y como hermana el dolor era grande y la impotencia era grande porque no sabía cómo. Yo decía siempre, Dios, prepárame para que
mirá cómo le hablaba a Dios, ¿no? Decía, Dios, prepárame si mi hermano va a venir en una bolsa, prepara mi corazón. Vos veías eso ya. Eso podía pasar. Sí, o sea, lo habíamos echado de casa 2 veces, porque cada vez que venía Mati es algo que siempre recuerdo, ¿no? Que era, viene Matías. Claro, era un problema. Era un problema que no había cómo hablarle, no había cómo revertir la situación. Siempre que venía él, iba a haber un problema. Y me acuerdo cuando llegó el patrullero a casa, dije, Mati, lo pensé. Y bueno, al toque vino el papá de él y dijo, tu mamá quiere hablar con vos, y ya dije, bueno, es Mati. Y cuando fui me dijo, Cele, por favor, hace algo por Matías. Y yo siempre había querido hacer algo. Yo dije, bueno, listo, si yo lo voy a hacer, va a ser a mi manera. Va a ser como yo diga. Bueno, si es a mi manera, que quede adentro. Claro. Era algo que no habíamos probado. Y era algo, no sé, me salió así, qué sé yo. Y bueno, y quedó una noche... mal, obviamente esa noche yo no dormí. ¿Y vos esa noche cómo la recordás? Fue la noche en la que pensé, creo, ¿no? En medio de mi locura fue como, acá estoy estoy acorralado y mis posibilidades eran, si salgo de acá me doy a la fuga y como otros tantos amigos viviré con fuga, con pedido de captura, o vuelvo a mi casa y sé que esto es así. Y estaban esas dos, ¿viste? Y en medio de esas dos, o sea, fue como si me doy a la fuga, pierdo algunas cosas, no es que no, porque, y ahí me imaginé, bueno, no sé por qué en ese momento me imaginé a mi sobrina, que en ese momento tenía, no sé, 5 años. No, 2 años tenía. Sí, bueno. Y me imaginé a Nico, con ella no, porque yo estaba como muy enojado, no sé. Yo era la ley. Claro. Vos eras, ¿no? Que lo dejen adentro. Claro. Y fue como en esa actitud que acepté ir a un tratamiento, hacer un tratamiento. Bueno, yo estuve esperando un turno, que eso suele pasar, ¿no? Que te dejan en espera hasta que te llaman, y durante todo ese tiempo estuve en mi casa. Y no había dejado de consumir marihuana. Era como que había logrado conseguir y lo seguía haciendo en mi casa. No salía a la calle. Lo cual me costaba un montón, porque yo siempre digo que a mí me costó más dejar la calle que la droga. Y en ese momento me acuerdo cuando finalmente llegó la entrevista con la psicóloga, ¿no? con los operadores. Ya no era una entrevista de admisión, ahora era mi primera entrevista con la psicóloga. Y la psicóloga tenía que abrir sí o sí como un expediente, como una historia, y me empezó a hacer preguntas protocolares de cómo me llamaba, qué edad tenía, cuándo había empezado a consumir, qué consumía, qué hacía para conseguirla, si alguna vez había lastimado a alguien. Esas preguntas que fueron para mí re incómodas, no respondí casi a la mayoría, las respondí mintiendo porque yo no conocía a quien estaba enfrente. Pero me hizo una pregunta que provocó en mí un tsunami y no lo pude frenar. Me preguntó, ¿y a vos alguna vez te lastimaron? Y eso fue como... O sea, no pude responder. Y es el día de hoy que cuando lo cuento y vivo ese momento, digo... En ese momento fue como... Esto me lo tendrían que haber preguntado a los 11 años. O sea, fue como... Ahí, bueno, en el tratamiento una de las cosas que pude es darme la oportunidad de voltear, ¿no? Y de mirar para adentro. Eso fue una de las primeras cosas que pude hacer, como, bueno, o sea, fue esto. Me parece que esa pregunta dio lugar a decir, todo esto tiene nombre y apellido. Y al principio yo tenía mucho miedo con los ¿no? Y después cuando vi que iba funcionando, porque él no se movía del lado mío y él estaba respetando eso. Él no se podía mover del lado mío. Tenía que yo ser como su custodia, ¿no? Y estaba funcionando, dije, wow, creo que hay esperanza, hay posibilidades. Y ahí lo empecé a acompañar, lo empecé a conocer, porque no lo conocía. Y él me empezó a conocer a mí. Y fue un tiempo muy lindo. Él empezó a disfrutar de mi hija.
que la verdad todos vivimos complicaciones, ¿no? Y eran golpes por todos lados, pero había un Matías que estaba vivo y eso era súper bueno. ¿Qué es para vos la libertad y qué es para vos la vida? La libertad, yo creo que es poder hablar, es poder ponerle nombre a las cosas, es poder no tener miedo de decir, ¿no? De decir lo que sentís, de decir lo que te pasa, de decir lo que querés, de decir lo que te duele. Y esa libertad que te permite muchas veces ponerle palabras es la que después también te da la posibilidad de encontrar ayuda. Porque yo no creo que todos se hubiesen puesto de acuerdo para arruinarme la vida. Pero yo también me cerré y eso me parece que fue una de las cosas que me terminó dañando tanto. Para mí la libertad es eso, ¿no? Es poder expresarse. Y la vida creo que es el resultado, ¿no? de una persona que es libre, una persona que finalmente puede decir, puede sentir y se enfrenta a la realidad así, ¿no? Porque creo que justamente el ser preso es huir de esa realidad. A mí los primeros que me ayudaron fueron mis familiares, así como pudieron, ¿no? La segunda línea que me ayudó fueron los profesionales de la salud, porque la verdad que todo el equipo me ayudó un montón. Es enfrentar la realidad, aunque sea dura, pero enfrentarla. Y cuando encontrás esa fuerza en la familia, en profesionales, en amigos, en profesores, en referentes, y en mi caso, como digo, en Jesús, y ahora yo le hago frente a lo que haya que hacerle frente.